hacer acciones en común y también ir resolviendo problemáticas en particular. Y con cada uno de los contextos nos enriquecemos y adquirimos cada vez más herramientas y más útiles para nuestro rol de líderes educativos, tanto desde la dirección o desde el equipo directivo, como también desde el aula. Desde el aula lideramos los aprendizajes y también en conjunto lideramos una comunidad. Y por eso también le contamos a Ariel, que es nuestro invitado especial, que este programa tiene una duración de 1 año, tiene encuentros periódicos en diferentes instancias, a veces en grupos más pequeños y otras en instancias más masivas. Ariel, nuestro invitado especial, viene de la provincia de Santa Fe, después le vamos a decir que se presente él con más detalle, pero básicamente él es consultor especialista en gestión del cambio en las escuelas. Es profesor, es director, rector del Instituto José Manuel Estrada, de Santa Teresa, provincia de Santa Fe. Santa Teresa, exacto. No me acordaba si era Santa Teresa o Santa Teresita, se me cruzó no sos la primera. el dato. Y él va a contar él va a contar algo más de su experiencia. Estuvo en un programa muy interesante, ¿lo querés contar, Ariel? Un programa famoso. ¿Con Mirta? En el programa de Mirta estuvo. No, sí, estuvimos... ¿Por qué te invitaron, Ariel? Bueno, el hecho fue que después de que se conociera nuestro modelo, entre comillas, exitoso, pero bueno, es fruto del trabajo, no es exitoso por casualidad. Se empezó a difundir y salió una nota en Clarín en el año 2018. El Clarín vuelve a recuperar esa nota y hace un documental en el 2019 y lo publica ese documental en la tapa de Clarín. Entonces, bueno, se armó un revuelo grande, tomó tanta difusión en todos los medios nacionales y, bueno, algunos medios de España, de Latinoamérica, y tanto Mirta como La Nata, bueno, casi todos los cables, TN, bueno, Telefe, canales de Rosario, todos hicieron eco de esto y bueno, entre ellos logré sentarme a la mesa con Mirta, algo impensado, inimaginado, pero bueno, es una experiencia que uno se va a llevar, digamos. Y después de eso, dejó de estar en el programa, así que no sé si fue por mi culpa. ¿Qué le habrá pasado? Y bueno, pero bien, sí. Muy bien por eso, que esté un docente, que esté un director, un rector sentado en la mesa de Mirta, porque, bueno, nos ayuda a difundir esto de las experiencias innovadoras, de no solamente escuchamos noticias en los medios cuando pasa algo malo o ahora con la pandemia, sino también lo que son las buenas. Tengo que silenciar. Sí, la verdad que esta difusión no es muy común. Aparecer 2 veces en menos de 1 año en tapa de Clarín tampoco, o sea, no es muy usual mirar la tapa de Clarín y ver que hay una noticia de educación, a no ser, como vos decís, que sea algo malo o que tenga otra consonancia, pero por lo educativo en sí no es muy fácil. Ahí está tu compañero. Compañera, pero ay, qué cosa. Tenía que silenciar porque me demandaba. Bien. ¿Nos podés contar a todos estos docentes y directivos que son repotentes del interior de Corrientes, de Capital, de Curuzú, de Ituzaingó, de Mercedes, de Paso de los Libres, de un montón de lugares potentes de Corrientes? ¿Cómo es tu modelo de educación y de gestión basado en desafíos? ¿Qué satisfacciones te dio?
A ver, en algún momento vamos a mostrar, si ustedes quieren, las estadísticas, pero no quiero ir a los números que son algo fríos y las estadísticas siempre parecen buenas o malas, pero no representan la realidad de las personas. Creo que lo más satisfactorio de todo esto que hicimos es fundamentalmente lograr que todos los chicos de la comunidad accedan al nivel secundario y puedan terminar el nivel secundario. Y la palabra todos es todos, o sea, con lo que significa todos. El 100% de los chicos que están ingresando a la escuela están egresando. Esto para nosotros es muy significativo porque nuestros números eran como los de casi todo el país. Solo entre 3 y 4 chicos terminan la secundaria de los que comienzan, en tiempo y forma, obviamente. Bueno, nosotros logramos revertir eso, un trabajo de 10 años, pero creo que eso es lo fundamental, nuestra principal satisfacción. Pero más allá de eso es tratar de incorporarle a esa terminalidad, a ese cuidado de la trayectoria educativa, también un componente de aprendizaje que de alguna manera sea innovador. Entonces, nosotros haber pensado una forma de enseñar y que los chicos aprendan y basar todo este proceso en logros personales y colectivos es lo que más satisfacción nos da. O sea, es esto de que los chicos sientan ganas de ir a la escuela, obviamente que no falten, que puedan aprovechar el tiempo que están en la escuela y que después, una vez que salgan, puedan de alguna manera seguir aprovechando esto y incorporar en ese proceso todo esto de la construcción de un proyecto de vida, de poder elegir una vocación y además de ser personas autónomas, responsables y siempre en relación con los demás. Me parece que esto es lo fundamental del proceso que llevamos a cabo. Te voy a dar pie para que nos expliques o nos cuentes cómodamente lo que vos necesites y después hacemos alguna ronda de preguntas. En algún momento, bueno, voy a ir Interactuando. Exacto, vamos a ver si podemos interactuar con algo. Primero les voy a pedir, ustedes ven que yo estoy permanentemente en este sector, un tercio de pantalla. De la otra parte ustedes van a ver la presentación. Así que lo primero que deberían hacer es, para verlo cómodamente el texto, poder fijar la ventana en el Zoom y verme a mí. Si quieren no me ven a mí, pero bueno, por lo menos ven lo que está escrito. Si usan el celular, pónganlo horizontal, así pueden ver también mejor el texto. Y vamos a usar en 2 oportunidades Menti, el Mentimeter. Algunos de ustedes lo habrán utilizado seguramente. Ahí tienen el código, si quieren pueden ir entrando. El código es 26 17 816. También abajo, además de mi nombre, están mis formas de contacto, página de Facebook, ustedes lo van a ver pasar, todas las redes, hasta mi teléfono celular, que no tengo ningún inconveniente en recibir llamadas y comunicaciones de ustedes, para eso estamos. Así que lo primero que vamos a hacer, si les parece bien, vamos a empezar a usar Menti. Les repito, ¿alguno entró? El que entró que diga sí. Estoy en eso. Bueno, si entran, vamos a empezar a participar para saber quiénes son ustedes, a ver quiénes son directivos, cuántos son docentes y otros. Lugo, ¿qué vas a poner? ¿Otro? ¿Directivo o docente? ¿Nos repetiste el código, Ariel? 26 17 816. Está abajo también en la barrita roja para el que lo pueda ver bien. 26. Ah, 17, ahora sí, ahora lo veo.
816. No. Dígame si funciona. Yo voy a poner directivo. Bien. Mi último. Bárbaro. Ahí está Olga colaborando también. ¿Ya pusiste, Luciana? No me da el código, Ariel. ¿Será que hay que renovar el código? A ver. Lo A veces vemos. cuando se hace con A mucha mí tampoco. anticipación, A A mí ver. tampoco cuando se me da hace con código. mucha anticipación hay que renovarlo porque dura Yo lo probé, 48 horas, pero me parece. déjenme ver. Esperen que cambiamos. A Sí, mí tómate el tampoco tiempo. me da. A mí tampoco me da el código. Bien, vemos entonces. ¿Vieron por qué era necesario probarlo? Probarlo. Vamos a ver. Ahora vamos a obtener un nuevo código y vamos a opinar. A ver si me deja. Antes duraba más tiempo Sí. y ahora es como que no sé si son 48 horas. Yo lo había probado, pero se ve que 34, 51, 6, 25, que ya lo vamos a cambiar. 34. Ya les Perfecto. digo. Ahí entré. Ya volvemos. Si me dan un ratito lo cambio también, pero si no lo digo, total lo tienen a mano. 34, 51, 625. Ahí lo puse en el chat. Ese sí ya da. Ahí está. Bien, ahí están votando. Ahora sí, ¿ven? ¿Pudieron? Hagan así con el dedo. O que utilicen pongan alguna reacción. Eso, el emoticón. Ahí. Bárbaro. Qué ruido que tengo en el bar. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos asistentes tenemos, chicas? 38. Bien. Esperamos un segundito más, si alguno... Pero bueno, ya vamos a ir teniendo idea de qué se trata. Lo segundo que quiero plantearles también acá en Menti tiene que ver con cuán cerca creen ustedes que se encuentran los sistemas educativos a la realidad. O sea, ¿cómo creen que es esa distancia entre el sistema educativo y la familia? Lo que se decide, si se quiere, lo que se decide en un escritorio y lo que se decide en el seno de una familia. Entonces, la segunda pregunta es, ahí ya la tienen, van a ir contestándola. Si no está para nada cerca, si está cerca solamente en lo teórico, si está cerca también en lo práctico, o si está muy cerca en lo teórico y en lo práctico. Yo pensé que ibas a poner años luz y ¡pa! Elegía, pero... Años luz era una... ¿estaba dentro de las opciones? ¿Podría haber estado? A mí me sorprende muchas veces cuando hago... Esta pregunta la estoy haciendo últimamente en varias oportunidades, varias charlas. El otro día tuve en toda Latinoamérica y me sorprendió muchísimo que la respuesta era absolutamente idéntica a la que hacemos nosotros acá en la Argentina. Bien, María Paula levantó la mano. ¿Necesitas algo, María Paula? ¿Querés una opinión? ¿O no podés entrar al Menti? No puedo entrar al Menti.
Debe ser Ponés www.menti.com. No vayan a Mentimeter porque ese es el del profesor. Nosotros estamos en calidad de alumnos o participantes. Y Bien. el profesor es Ariel. Menti.com e introducir cuando te pide el código 34 51 625. Y ahí te va a pasar por 2 instancias. Primero para poner tu rol, 34 51 625. Ya lo cambié en la pantalla. Y enviar. Gracias. Bien. ¿A vos? Bien. Y la tercera pantalla del Menti es simplemente para que ustedes, si quieren, incorporen sus preguntas. Pueden usar también el chat del Zoom y después al final, obviamente, vamos a tener también, si tenemos tiempo, obviamente, calculo que sí, para eso estamos, algún intercambio personal y me voy a poder contestar lo que ustedes quieran o compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Si les parece bien. El Menti va a estar abierto, así que, bueno, yo voy a pasar ahora a la pantalla para que ustedes puedan incorporar ya las preguntas y los dejo abierto para que ustedes lo hagan en el momento que quieran. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bárbaro, ¿no? Esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de modelos de aprendizaje y de cómo los líderes deberían comenzar a construirlos, y después vamos a ver bien qué se trata este concepto de modelo de aprendizaje que desarrollamos nosotros, y ver cómo llevarlo a cabo. Entonces esto es la agenda de lo que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, obviamente cuando estamos hablando de modelos para el aprendizaje, estamos hablando también, digo, de esta cercanía que existe, o si se quiere, el espacio que existe entre el sistema educativo y la realidad, los estudiantes, las familias, la realidad situacional de este sector que en realidad debería ser el más beneficiado en un sistema educativo, pero como lo estamos viendo y con la experiencia de los años, vemos que esto no se da, por lo menos por completo, en la práctica. Por eso también estas preguntas de ¿el sistema educativo está nada cerca de la realidad, o solamente en la práctica, o solamente en la teoría, o si en realidad está cerca en teoría y práctica? Por lo general nos acercamos mucho más al concepto de sistema educativo como algo, si se quiere, inerte, que pretende que con llevarlo a una escuela, a un ámbito, se pueda desarrollar, y eso no pasa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando vamos a hablar ahora de modelos para el aprendizaje? Vamos a hablar de modelos que sean totalmente autónomos. ¿Pero qué significa esto? No modelos disruptivos, no que rompen la relación entre el sistema educativo y la puesta en práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino modelos autónomos en el sentido que pueden fluctuar autónomamente, libremente, entre el sistema educativo y la puesta en práctica. A esto quiero yo referirme cuando vamos a hablar de modelos autónomos. También de modelos que sean totalmente flexibles. ¿Qué decimos cuando un modelo es flexible? Que pueda moverse, pero no significa que yo pueda hacer cualquier cosa dentro de ese modelo, sino que en realidad pueda ir moldeándolo, por eso es un modelo, moldeándolo e ir avanzando. No significa que sea flexible para ir cambiando, como lo hace por lo general los sistemas educativos, que van cambiando a veces abruptamente, y eso pareciera que fuese una flexibilidad. No,
hablamos de modelos que siguen su proceso, que siguen mejorándose, y eso es la flexibilidad de lo que nosotros queremos hablar. También de modelos integrales. Muchas veces nosotros, en Barky, muchas veces están trabajando sobre aprendizaje basado en proyectos, modelos que son centrados en el estudiante, modelos de evaluación por rúbricas, el uso de la tecnología. Yo quiero hablar acá de modelos integrales, complejos, que abarquen todas las dimensiones del sistema educativo. Lo pedagógico curricular, lo organizacional y administrativo, y lo comunitario. Entonces son modelos muy integrales. También vamos a hablar de modelos que fueron puestos y que están siendo puestos en práctica. Modelos que son empíricos, que están aplicados, que tienen un cierto grado de madurez. Y en este grado de madurez estamos hablando también de que tiene un proceso de evaluación permanente. No son modelos teóricos. La experiencia que voy a intentar desarrollar acá, con el tiempo que tenemos, es la que estamos llevando a cabo en nuestra escuela, en la provincia de Santa Fe, como lo dijimos al principio, al sur de la provincia de Santa Fe, una comunidad de 3.200 habitantes, la única escuela que hay en la localidad. Y una aclaración antes, no vamos a hablar de una escuela post-pandemia, ni pandémica, ni nada de eso. Vamos a hablar de una situación que en realidad es la que está pasando en la realidad. Una escuela que estuvo en crisis durante muchos años, que sigue estando en crisis, que la pandemia no solucionó los problemas por sí mismos y que tampoco se han llevado a cabo acciones que permitan mejorar la situación de la educación. Así que pensemos en una escuela que estaba en crisis antes de la pandemia. Entonces, vamos a construir este marco en el cual vamos a contextualizar el modelo para el aprendizaje. Nosotros creemos que es necesario, indispensable, construir marcos para el aprendizaje, modelos para el aprendizaje, porque es el lugar en donde tenemos que movernos. Y la construcción de modelos para el aprendizaje significa construir esos mojones desde donde ir partiendo y aprovechando lo que ya fuimos construyendo. Digo, esos escenarios, los individuos se mueven, conocen, piensan y actúan de conformidad a la cultura de ese marco. Acá también, y por eso hablamos de liderazgo, es también necesario redefinir el rol del directivo, especialmente en lo que se refiere a la autonomía, algo que hoy no es muy posible pensar en autonomía para los directivos. Pero si nosotros empezamos a construir estos marcos, entonces podemos tener cierta libertad de acción en esta construcción. Pero digo, y quiero repetirlo muchas veces, el docente debería ser y estar consciente de su capacidad de conocer, pensar y actuar en el marco del modelo para el aprendizaje. En este sentido, el docente debería, aunque no se puede, y esto no lo vamos a cambiar, elegir participar de esos marcos del modelo de aprendizaje. Y el equipo directivo también debería tener la autonomía para elegir a los mejores actores para aportar el protagonismo a esos individuos dentro del marco. Es fundamental que esto suceda. Algunas de estas cuestiones, a lo mejor ustedes me dirán, están mucho más cercanas a la enseñanza privada, pero en comunidades como la nuestra, por ejemplo, que son muchas en el país, en donde existe una sola escuela y la oferta de docentes no es tan amplia como uno puede querer o pensar, estas cosas tampoco se dan. Entonces, si no lo tenemos, tenemos que empezar a construirlo. Estas cuestiones son fundamentales cuando uno piensa en construcción de modelos para el aprendizaje. Ahora, ¿cómo se conforma este marco? Este marco necesita, para poder funcionar y también
porque estas limitantes de las que vamos a hablar son cuestiones que son ineludibles. La realidad nos presenta un montón de cuestiones que no podemos saltear por adelante, por eso también le decías modelos autónomos pero no disruptivos. Tienen un montón de limitantes los modelos, pero hay 4 que nosotros identificamos que son fundamentales. En primer lugar, el mismo sistema educativo. La normativa de los sistemas educativos es demasiado inflexible. Entonces, ¿cuál es el arma, la herramienta para luchar contra este sistema educativo demasiado inflexible, demasiado rígido, duro? Es conocerlo a pleno. Entonces, es lógico que no podemos tomar decisiones que no están permitidas, pero el conocimiento de la normativa es lo que nos permite poder ir hasta el último límite de esa misma normativa. En este sentido, quiero también resaltar esto. Si nosotros podemos tener un conocimiento fuerte de la normativa, ya no necesitamos tanto pedir permiso y autorización para realizar acciones que se piensan poner en práctica. ¿Por qué? Porque este conocimiento de la normativa hace que nosotros no dudemos cuando llevemos adelante nuestras acciones. Pero hay un montón de cuestiones que son muy inflexibles. Por ejemplo, la graduación de cursos, la separación por edades, la organización curricular por materias, por disciplinas, la promoción por ciclo completo aprobado, los horarios estrictos, las calificaciones, los plazos, las fechas establecidas, preestablecidas más que establecidas, la asistencia, la regularidad. Fíjense que todas estas cuestiones que yo estoy diciendo ahora que son totalmente inflexibles, se flexibilizaron en esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces nos obligó a pensar en otras salidas a toda esta dureza del sistema. Sin embargo, también es cierto que no se ha trabajado muchísimo, ni nada en esto, no se ha trabajado nada en esto de poder hacer estas transformaciones. Hay otras reformas que fueron a lo mejor realizadas empujadas, si se quiere, especialmente por la inclusión, cuando apareció la obligatoriedad, y también por esto de la globalización, la contextualización de los aprendizajes, el uso obligado, como ahora de la tecnología y la comunicación en particular, y también se consideraron ya de hace tiempo algunas cuestiones disciplinarias y se pasó un poquito de la rigidez y la estandarización a un proceso de negociación, de consideración de los individuos. Entonces estas cuestiones se han flexibilizado de alguna manera, empujadas, como digo, por la realidad. Ahora, en muchos casos estas reformas no se lograron establecer definitivamente en las escuelas y mucho menos en el nivel institucional. En la práctica a lo mejor solo están representadas en la figura de algunos docentes que las materializan, incluso bueno, con la ayuda también de organizaciones como Barqui, que brinda un montón de herramientas, y otras muchas, por supuesto que hay en el país y en el mundo, pero algunos docentes logran materializar estas reformas, pero muchas escuelas tienen barreras institucionales, de cultura institucional, que son a veces incluso mucho más rígidas que los sistemas. Entonces esto también es un limitante muy fuerte. Reitero este concepto limitante. Mientras más amplio sea el conocimiento, los limitantes van a estar mucho más cercanos al sistema y a la vez están mucho más cercanos a la realidad. El segundo limitante obviamente es el recurso con lo que se cuenta. Así como no podemos hacer cosas que no se permiten, tampoco podemos hacer cosas si no contamos con los recursos necesarios. Ahora, ¿de qué recursos estamos hablando? No solamente de recursos económicos, materiales, sino también lo que tiene que ver con los recursos humanos, el personal, los estudiantes, las familias. Es necesario conocer también estos recursos, saber quiénes somos, con qué contamos, para ir pensando quiénes y qué queremos ser, a dónde queremos llegar. Si nosotros no sabemos quiénes somos, difícilmente podamos tener un horizonte de quiénes queremos ser y a dónde queremos llegar.
La multiplicidad y la abundancia de los recursos no siempre significa que vamos a aprovechar de los mismos, sino a veces es todo lo contrario. Muchas veces me dicen que para realizar transformaciones se necesitan computadoras, bueno, inversión tal, que no está mal, obviamente, que bienvenidos sean, pero no se trata de transformación. Este no entra dentro del proceso de transformación, en todo caso estamos hablando de inversión. Las verdaderas transformaciones se deben realizar con los recursos con los que se cuenta y el conocimiento de esos recursos. El tercer punto, no menos importante, el tercer limitante, es la aparición de la obligatoriedad. Especialmente, bueno, y en la parte más crítica, que es hasta finalizar el nivel secundario. Y acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con repensar también algunas modificaciones que se han hecho en los últimos años y que no están íntimamente ligados con esto de la obligatoriedad. Repensar cuestiones de la orientación, especialmente en aquellas localidades que tienen una sola escuela, entonces tenemos que pensar en esto de la orientación, de las orientaciones de las escuelas, repensar un poco la regularidad, la asistencia, para diferenciar un poco de la presencialidad, eso que a veces nuestros estudiantes están físicamente, pero no están. Entonces, esto de repensar la presencialidad es importante. Y después pensar también que educación obligatoria no significa pensar en aprendizaje obligatorio. Son dos conceptos totalmente distintos y que se hace indispensable crear un lazo entre estos dos conceptos. Obligación de la educación y obligación del aprendizaje. Estos dos conceptos diferenciados. ¿Y qué lo diferencia? Precisamente uno lo determina el Estado y el otro lo determina la familia. Entonces, es necesario construir lo que yo llamo contrato de corresponsabilidad, una alianza solidaria, responsabilidad solidaria entre la escuela y la familia. Debemos reconstruir esta alianza para entender este concepto y disociación entre educación y aprendizaje obligatorio. Y hoy también lo demostramos que esto no se puede hacer solo, o sea, que ninguna de las dos partes puede hacerlo solo. Y cuando pensamos en esto de educación obligatoria, también tenemos que pensar en este aprendizaje, pero como un aprendizaje para el futuro. Si decimos que la educación es obligatoria, entonces tenemos que pensar en educación contracultural, educación liberadora, educación transformativa, educación que sea capaz de generar agentes de cambio, que puedan cambiar para mejor las sociedades. Debe estar pensado a partir de esa nueva escuela que viene a transformar la realidad, a mejorar las sociedades, como dije. No solamente eso, sino también mejorar el Estado y el mundo empresario. Nosotros necesitamos tener esa educación obligatoria en el sentido de que signifique el cambio de visión y que nos acerquemos más a esta visión de liberación y contraculturalidad. Entonces, en este sentido, así como no podemos pensar una educación supeditada, digo, al mundo del trabajo, a la política, a los vaivenes de la economía, tampoco vamos a pensar una educación supeditada a estas instancias, por ejemplo, como la de la pandemia y la pospandemia. Y en esta obligatoriedad también tenemos que pensar en un Estado que tiene la obligación de garantizar este contrato de corresponsabilidad solidaria. Y aquí tenemos que recuperar, por supuesto, el concepto y la cuestión de la autonomía. Las escuelas necesitan imperiosamente cierto grado de autonomía para poder actuar. La obligatoriedad de la educación no le otorga derecho al Estado sobre la educación, sino todo lo contrario, le impone obligaciones. El Estado, por supuesto, que tiene que garantizar condiciones de trabajo óptimas, de infraestructura, equipamiento y todo lo que pensemos, pero esta condición de escuela implica también pensar en transformaciones a nivel escuela, pensadas de cada una de las escuelas. No se puede pensar a partir de la necesidad de los estados
de las empresas, sino de la necesidad de la escuela y de la comunidad que la rodea. Y acá también implica esto pensar en la función intrínseca del nivel, especialmente el nivel medio de la educación. Una educación secundaria que debe cumplir la función propia de formar estudiantes para el mundo del trabajo, para seguir estudiando, para convertirse en ciudadanos responsables, obviamente conscientes de los derechos y las obligaciones, pero debe ser desde una visión transformativa y mejoradora. Esto no podemos pensarlo desde otro punto de vista. Y el cuarto punto, que para mí es el más importante, es la relevancia de la intervención docente. Esta limitante, pensemos los limitantes como aquello que le otorga ese marco, lo vuelvo a decir, esta limitante tiene que ver con esta intervención docente que es el principal protagonista, ya que es el docente el que construye los puentes hacia el futuro. El docente el que da las herramientas liberadoras y contraculturales que permitan mejorar las sociedades. El docente conoce, piensa, actúa en un contexto, en una escuela, como le imaginemos, abajo un árbol, en un patio, en una plaza o en un aula, y esa característica del docente es una característica igualadora en lo que respecta a las condiciones para aprender en relación con los demás. Esto es fundamental, esto es el papel del docente. Y la relevancia también existe en lo profesional, en esta motivación, en esta poner en práctica lo que nos hace felices, lo que nos hace plenos, en ser parte de un lugar que elegimos, que ejercemos por elección, por vocación, y que nos permite afianzarnos y completarnos como personas. Por otro lado, también existe una relevancia pedagógica en sentirnos, sabernos guías de los aprendizajes, facilitadores, sin interferir en esos procesos, pero a la vez ser consciente que nuestra relevancia radica, como decía Donald John, en que los estudiantes no pueden comprender lo que necesitan aprender, solo pueden formarse a sí mismos comenzando a hacer lo que aún no comprenden. Y la función del docente en este punto es fundamental. Pero yo creo que la principal relevancia es la relevancia social del docente. Entender que el docente debe dar respuesta a la sociedad a partir de un lugar que es profundamente y permanentemente cuestionado, pero digo, debe dar respuesta a la sociedad, pero no por lo que la sociedad quiere y exige de la escuela, sino desde la puesta en valor, la confianza depositada en nuestra escuela, en nuestros docentes, para encontrar y dar respuesta a los desafíos que la sociedad enfrentan cada vez con mayor frecuencia y de mayor complejidad. Esta relevancia social del docente es el verdadero punto de partida para la construcción de mejores sociedades a partir de las escuelas y sus docentes. Esto creo que es fundamental. Y estos conceptos de lo que hablamos de modelo de aprendizaje, de sistemas educativos, de los recursos, la obligatoriedad de la educación y fundamentalmente, como digo, la relevancia de la función docente, entendido todo esto como limitantes, sirve para pensar cómo se construyen estos modelos y cuáles son sus características. No sé si quiere alguien intervenir a través de las preguntas o levanta la mano si quiere aprovechar un momentito. Si no, continuamos. Gaby, Luz, si quieren intervenir, si no, seguimos. Díganme ustedes. No, me siento muy identificada porque yo no hace muchos años dejé la dirección para ir a la Fundación Barky y todo lo que estás diciendo me atraviesa porque es algo que tuve que poner en práctica no solamente en situaciones de emergencia, sino en la vida diaria de la escuela, esto de saber entre qué normativa y en qué parámetros de la normativa me podía mover para no pisar el palito, para poder
ir hacia adelante con esa normativa, porque la normativa permite muchas cosas, pero sin embargo a veces nosotros nos encorsetamos ahí, parece que no tuviéramos salida, sin embargo hay mucha más salida de la que uno piensa. Y también hay otra cosa que quizá la nombraste así por arriba, que es de a veces ejercer esos niveles de participación que uno podría implementar para poder cambiar lo que no ya quedó obsoleto. Y la pandemia ahora obligó a muchas cosas. Uno se refiere siempre a esta época de pandemia porque realmente nos dio vuelta, nos puso patas para arriba y nos obligó a pensar un montón de cosas. Sin embargo, como vos decís, Ariel, la hubiéramos tenido que empezar a pensar mucho antes, cuando estas emergencias no nos ocupaban la cabeza. Ahora todas estas prioridades no nos dejan pensar con total claridad, además que tenemos mucho de lo emocional puesto en juego aquí. Pero realmente es un ejercicio muy lindo para empezar a ejercitar, valga la redundancia, a practicar desde las instituciones el hecho de poder participar, más allá de lo que se nos tiene en cuenta o no. Pero sí hay mucho más para participar y para decidir desde la institución misma que esperando que nos llegue algo, ¿no? Eso quería acotar. Por eso insisto mucho en esto de construir modelos. Los modelos son marcos en donde uno puede moverse. Nosotros estamos muy acostumbrados a que estos marcos sean tan chicos que el sistema educativo nos condiciona. Y ese sistema educativo no es un sistema educativo, a ver, es inflexible, pero es cambiante. O sea, eso es lo peor, que de un día para el otro nos dicen que los chicos no repiten, que de un día para el otro nos dicen que no ponemos más notas, de un día para el otro nos dicen que tal cosa. Entonces, estas cuestiones hacen que sea inflexible, pero a la vez cambiante. Entonces, nosotros no tenemos un marco donde movernos. En la práctica, nuestra escuela, por eso después vamos a ir a la cuestión ya más de nuestra escuela, nosotros encontramos que nuestro marco, nuestro modelo de aprendizaje nos permitía la libertad para seguir trabajando a pesar de estas cuestiones, porque la educación tiene un montón de a pesar de estas cuestiones de las normativas y de las indicaciones que se dan permanentemente a partir de los ministerios y las direcciones de educación y también, ¿por qué no?, a partir del Consejo Federal y el Ministerio de Educación, entonces, de la Nación. Entonces, estas cuestiones me parece que es fundamental empezar a construirlas en las escuelas para poder moverse, conocer, pensar y moverse, y poder hacer cosas dentro de las escuelas. Recupero algo del chat, Ariel, perdón. Gabriela dice, sí, pero el cambio a veces no es bien recibido, se lo toma como un atropello. Es verdad, el cambio es chocante, pero muchas veces es también una cuestión de acostumbrar a los demás a ese cambio necesario, poner en el mismo barco del cambio al menos a la gente de la escuela y verlo como una necesidad. Pero yo lo dejo al experto. Los cambios no son bien recibidos por uno mismo, no son bien recibidos por uno mismo, por la gente que lo rodea, por la comunidad y mucho más allá. Los cambios nunca son bien recibidos porque significan los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones, estamos hablando. No, a veces, cambiarme el pelo, a veces sí, me lo corto más largo, más corto, y sé que después lo puedo cambiar, pero a veces estas cuestiones de cambios que son profundos hace que uno esté en ese paso de lo que conoce y acá me defiendo a un lugar en donde no lo conozco y no sé lo que voy a hacer. Siempre pasa eso. Entonces, por eso los cambios no son bien recibidos. Como cuando un hijo se va de la casa y forma su propia familia. No sabe lo que va a encontrar en ese lugar, porque la familia en donde estaba no es la familia que él va a crear. Va a estar hecha con algunos basamentos de eso, pero va a ser algo totalmente distinto. Entonces, este salto al vacío lo vamos a tener permanentemente y por eso no son bien vistos.
Creo que él iba a decir algo, no sé si... Sí, profe, usted comenzó su exposición diciendo que en este sistema educativo que no es, que tiene normativas muy rígidas y no flexibles, es necesario conocer a fondo, dice, estas normativas para poder pretender luchar o avanzar en los cambios necesarios que la misma escuela con este contexto nos obliga, ¿no es cierto?, a empezar nosotros a improvisar esos cambios, como decía, porque la necesidad nos obliga, como directivo y como docente también. Sí, el conocimiento permite avanzar a paso firme. No hay otra herramienta más allá del conocimiento en ningún aspecto que nos permita tener la seguridad para realizar transformaciones y cambios. Entonces, el conocimiento aporta algo también que ya lo vamos a ir viendo, que es la confianza. Ahí está. Conocimiento, con transparencia y confianza son las tres palabras que se deben tener siempre presente cuando se llevan adelante los cambios. O sea, no son ocurrencias, son procesos de cambio. Los procesos de cambio deben construirse con la base, en primer lugar, y ya que está voy a ponerla, enganchamos, Elba, viniste bárbaro, porque enganchamos la próxima parte que tiene que ver cuáles son las bases para esta construcción. ¿Cómo podemos, en qué nos tenemos que basar para poder construir? Entonces, yo siempre lo digo esto, que el gran desafío de las transformaciones no es tener ideas fabulosas, ideas geniales, sino llevar a cabo las ideas que uno tiene. Esas son las transformaciones. Así de simple y así de complejo es no tener grandes ideas, sino llevar a cabo las ideas que uno tiene. Eso le da a uno, le aporta la confianza. Acá, en esta parte, vamos a hablar de algunas cuestiones todavía genéricas y después ya vamos a entrar en lo que es nuestro proceso de transformación. Espero que me alcance el tiempo. Entonces, te quedan una media horita, Ariel. Dale, bueno, por eso. El tiempo. Vamos a hacerlo lo más rápido. El primer punto, entonces, como dijimos, es el conocimiento para poder tomar decisiones. El conocimiento sirve para tomar decisiones. El conocimiento, la limitante que hablamos antes, nos permite una construcción futura. El otro punto que tenemos que tener en cuenta como base para construir un modelo de aprendizaje es la inspiración. Tenemos que inspirarnos en algo, en otras experiencias, en colegas, en otros pensamientos, pensadores que nos permitan aportar cosas. No está mal pensar qué hicieron los demás para ver qué es lo que puedo hacer yo. No decir, bueno, voy a hacer lo que hizo el otro, sino este proceso de inspiración, no de copia, inspiración. El tercer punto es la transparencia. Como dijimos también, a partir de la pregunta de Elba, la transparencia ejercida con honestidad, con seriedad, de una manera continua, permanente, no solamente implica el conocimiento de lo que hablamos antes, sino el acercamiento de todos los actores, la familia, la comunidad. Esta transparencia redunda en confianza y, en definitiva, ¿qué es lo que se necesita? Facilita la distribución de las responsabilidades, la construcción de liderazgos distribuidos, porque esto va a garantizar la continuidad de los procesos a través del tiempo. Es necesario esta construcción. Transparencia, responsabilidad, liderazgo distribuido, garantizar la continuidad de los procesos. No deben ser cuestiones que se le ocurra a un director como a mí, y a un docente como a Juan, o a Pedro o a María, sino que deben ser construcciones consensuadas. Y esto está también, esta transparencia está ligada íntimamente con este concepto que también dije antes, que tiene que ver con la alianza de corresponsabilidad entre la familia y la escuela. No es simplemente transparencia, llamar a una reunión a las familias, informar cómo van los chicos, si van a cambiar la canilla del baño o no. Esto implica y debe implicar, tiene que ir mucho más allá, debe implicar responsabilidad de ambas partes. Una escuela abierta
permeable la construcción de una base para la discusión. No es solamente una cuestión de un día, es una práctica permanente. Y el otro punto para llevar como base, para llevar a cabo las transformaciones y la construcción de los modelos, es la oportunidad y el alcance. No se puede hacer en cualquier momento. No podemos hacer una transformación en momentos de crisis. Las transformaciones se hacen en los momentos que hay que hacerlas. A veces hay transformaciones que se hacen de manera inmediata, a veces sorpresivamente, involuntariamente, por acontecimientos que no están previstos, como esta pandemia, o aunque lo hayamos esperado y previsto, no hicimos nada para enfrentarlo. Pero la globalización, los avances tecnológicos, la obtención de nuevos derechos para las personas, nos enfrentan a múltiples situaciones como estas. Ahora, no significa esto que se establezcan modelos de forma automática. No, estos modelos llevan tiempo. Ahora, lo que sí es cierto, que así como no se hacen mágicamente por azar, y que son producto de procesos, de prueba y error, de análisis, que tampoco, como dije, pueden ser influenciados por la inmediatez, estos procesos llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Ya vamos a ver el tiempo que nos llevó a nosotros a hacer esto. Y que también, como lo dije antes, a veces esas prácticas que son, obviamente, reconocidas de algunos docentes y de algunas escuelas, no siempre llevan a procesos de transformación. A veces quedan en esas buenas prácticas, pero no llevan a procesos de transformación. Es necesario que pensemos en acciones globales, institucionales, y que abarquen absolutamente todas las prácticas y que sean puestas en práctica en el momento más adecuado. Acá el liderazgo del docente es fundamental. Entonces vamos a ver cómo es este proceso de construcción. Retomamos algunas cuestiones que ya hablamos rápidamente. Para poder construir un modelo de aprendizaje, fundamental, conocer y analizar toda la normativa, absolutamente toda, federal, jurisdiccional, municipal, cuestiones que tienen que ver incluso con la cultura. El conocimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. ¿En qué estudiantes tengo en este momento en la escuela? No irme 50 años atrás, como fue fundada la cultura de la escuela. La cultura se va a ir cambiando y modificando a medida que pasen las promociones de la escuela, a medida que las trayectorias educativas construyan nuevas culturas en la escuela. Entonces necesito saber qué estudiantes tengo. Tengo que relevar también y conocer las trayectorias de los docentes, de los recursos humanos, de saber qué son, por qué fueron, por qué eligieron ser docente, por qué eligieron esa disciplina. Eso lo tengo que saber, tengo que conocer. Y saber también en dónde estoy físicamente, cómo es mi edificio, cuáles son las puertas, las ventanas, los lugares que nos encontramos, dónde pasamos la mayor parte del tiempo, dónde nos cruzamos sin mirarnos, dónde vamos corriendo, dónde caminando y dónde nos detenemos. Estas cuestiones son fundamentales. Y en este sentido también el esclarecimiento de los roles. Muchas veces hay escuelas donde los porteros cumplen la función de director y toman decisiones. Entonces estas cuestiones tenemos que empezar a reverlas, porque esto da autoridad en el sentido de que yo estoy acá para esto. Yo estoy y valgo como docente y valgo como directivo. Entonces estas cuestiones son fundamentales. Y además esto es fundamental porque no solamente me permite conocer las expectativas de cada uno de los autores, sino también algo fundamental, como digo, que es identificar a los aliados estratégicos para llevar a cabo las transformaciones. Es necesario conocer con quién uno está para poder identificar a esas personas que lo van a acompañar en la primera parte, que es la más difícil de todas, y en la última parte, que también es difícil, que es la de mantener los procesos de transformación. Y nosotros lo hicimos, no es fundamental, pero sí es cierto que debemos acompañarnos, estamos casi en el siglo XXII, nuestros chicos de jardín están en el siglo XXII, van a vivir en el siglo XXII, desarrollar herramientas tecnológicas para fortalecer estos procesos, porque además esto permite agilizar los procesos. No podemos seguir escribiendo todavía
en papel, pasar papelitos, firmar comunicaciones, etc. Tenemos que empezar a hacer procesos de cambios verdaderos, porque todos los ámbitos del gobierno, de la empresa lo han hecho, y la educación todavía no lo ha hecho. Y si lo ha hecho de la parte de la gestión de las provincias y de la nación, pero no lo ha hecho en las escuelas. No hay herramientas en las escuelas que sean a medida de ellas. Entonces, esto es necesario hacerlo. Y además, herramientas de comunicación. Para poder ser transparentes tenemos que comunicar. En este primer proceso, en nuestro caso, no recomendamos instancias de formación y de capacitación docente. Nosotros pensamos que lo que el docente tiene sirve y debemos aprovecharlo. Y el principal objetivo de este punto es la socialización, la concientización sobre la necesidad de comenzar los procesos de transformación, que sean estos procesos internalizados. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros, en nuestro caso, hacer todo este proceso que le estoy diciendo ahora? 5 años. 5 años especialmente pensando en recuperar la cuestión de analizar las trayectorias educativas de los chicos. Eso lleva mucho tiempo porque necesitamos, o sea, el mismo chico en primer año no es el mismo chico en el último año de estudios. Va avanzando, va cambiando, se va poniendo de novio, va cumpliendo 15 años, va perdiendo incluso algunas cuestiones que había ganado en su niñez y la va perdiendo en la juventud, y va ganando otras cosas en la juventud. Entonces, estas cuestiones necesitamos de alguna manera analizarlas y poder conocer que además no es lo mismo en Santa Fe que en Corrientes, ni en ningún lugar, ni siquiera en lugares del mismo Santa Fe. Y digo, siempre para liderar estos cambios es necesario conocer para poder pensar libremente y para poder actuar con firmeza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que elaboramos todo esto, pensamos durante 5 años y en un momento llegó la oportunidad de hacerlo. Y entonces pensamos cuáles deberían ser las características de nuestro modelo para el aprendizaje. Entonces ya empezamos a definirlo. Nuestro caso, nuestro modelo tiene estos 5 puntos. Primero, que es totalmente inclusivo. Inclusivo en el sentido de ser totalmente empático, que respeta los tiempos y las condiciones para el aprendizaje de todos, que tiene un sistema administrativo, pedagógico, comunicacional amplio, abierto. Acá pensamos que la educación para todos no es la educación de lo mismo para todos. Entonces, esta cuestión para nosotros era fundamental. El segundo punto, que debería ser colaborativo, que en la construcción, en la ejecución, en la evaluación, un modelo total de trabajo en equipo, de aprendizaje entre pares. Esto lo entendemos que es imposible aprender hoy sin saber que se aprende con el otro. El tercer punto, que ya lo estuvimos hablando de alguna manera, es la flexibilidad, esto de entender, reconocer errores como parte fundamental de un proceso de construcción permanente, la documentación para la mejora continua, conocimiento, documentación permanente, el crecimiento a partir de la propia práctica. Obviamente que esto implica pensar en nuevas unidades de organización, reestructurar los espacios y los tiempos, selección y articulación de contenidos y un montón de etcéteras que hoy tiene la escuela y que nosotros debíamos volver a pensarlo. Pero además, como dije, este papel fundamental del docente también tenía que ser fundamental en esta construcción. Entonces, él debería ser un modelo centrado en el docente, en la relevancia del docente, en su papel fundamental, ya digo, en lo pedagógico, en lo profesional, pero fundamentalmente en lo social, en esto de poder dar herramientas para transformar la sociedad. Y el último punto, que esté enfocado en el estudiante, que todos los docentes estén enfocados en cada uno de los estudiantes, para ayudarle a construir un proyecto de vida, para trabajar en su vocación y acompañarlo en esa vocación, y también para desarrollar su autonomía como persona responsable en el desarrollo individual y siempre en relación con los demás. A partir de esto, es necesario entonces sí empezar a trabajar en
lo que son los proyectos institucionales. Entonces acá, bueno, los nombro y nos vamos a detener en un par de estos, en tres. De lo que ya estuvimos viendo, una vez que conocemos el tema de los recursos, tenemos que empezar a asignar esos recursos, tenemos que empezar a seleccionar metodologías para el aprendizaje basado en proyectos, en problemas sociocomunitarios, como uno quiera darle la impronta a su modelo. Tenemos que seleccionar y articular los contenidos curriculares, cómo vamos a evaluar los aprendizajes, cómo van a ser las formas de comunicación, de participación, de toma de decisiones, todo esto en relación con la distribución del liderazgo, la asignación de roles, y también tenemos que pensar, ahora sí, en un proceso de formación continua, especialmente, como dije, para la toma de decisiones y para el reemplazo de personal. Nosotros no podemos tampoco dejar librado a que esto no tenga una continuidad y cuando entre un personal debamos comenzar a reestructurar todo esto, sino que tenemos que tener este marco para que pueda caminar esa persona dentro de este ámbito. Entonces, en las tres cuestiones que para nosotros fueron las más difíciles, pero a la vez son las más atractivas, son la cuestión de cómo organizamos la sección y los contenidos, cómo organizamos la tarea del docente y cómo organizamos el tema de la evaluación de los aprendizajes. En cuanto a los contenidos, que lo relacionamos íntimamente con la cuestión de las organizaciones curriculares de sección, de cursos, nosotros desarrollamos un método de selección de contenidos que le llamamos el nombre BIN. Contenidos básicos, que son los que permiten seguir aprendiendo otros contenidos, por supuesto, están en los núcleos de aprendizaje prioritario, etc. Aquellos contenidos que son importantes, que tienen que ver con el contexto, con el interés de los adolescentes, con la actualidad, lo que está pasando, y los contenidos necesarios que están íntimamente relacionados con el proyecto de vida y la vocación de los estudiantes. Entonces, nosotros pensamos en los contenidos divididos en esas tres secciones. Y entonces nos decidimos a organizar estas unidades de trabajo. Entonces, en primer punto, las organizamos por curso y por sección, en espacio de aprendizaje activo, con 4 materias nuevas, 4 espacios nuevos, sacando de lado las materias tradicionales, estos 4 espacios multidisciplinares, obligatorios y graduados, o sea, para el primer año están sus espacios, segundo, tercero, cuarto, quinto, y estos 4 espacios son nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestro lugar y administro nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra empresa. En estos 4 espacios están todas las materias. Y en estos espacios se trabaja por escenarios para el aprendizaje con unidades temáticas multidisciplinares. Entonces, esta es la primera transformación que hicimos, es transformar las materias, todas las materias, en estas 4 materias fundamentales. Pero además teníamos que pensar en otras unidades de organización. Y pensamos en espacios para la potenciación de los aprendizajes. Y en tres espacios diferenciados. El primero, diferenciado por la formación y la experiencia de los docentes. ¿Qué es lo que le gusta al docente? ¿Qué es lo que le hace bien al docente? ¿Qué es lo que puede otorgar de su formación profesional, de sus gustos, de sus intereses a los estudiantes? ¿Cómo puede contagiarlos? Entonces, conformamos talleres intensivos para el acompañamiento de la vocación, en donde los docentes pueden son muy disciplinares, espacios de derecho, de matemática, de física, de química, contabilidad, etcétera, etcétera, bien disciplinados, en donde los docentes encuentran ahí la forma de trasladar su vocación a los estudiantes. Y después espacios que tienen que ver con el interés propio de los estudiantes, que nosotros llamamos espacios para la participación, la innovación y la creatividad. Teatro, cine, danza, fotografía, ajedrez, iniciativas sociocomunitarias, ahí funciona también el centro de estudiantes.
tienen que ver el interés y la iniciativa de los estudiantes como punto central del desarrollo de estos espacios. Y el tercero, que tiene que ver con los espacios de potenciación, tiene que ver con los espacios para el acompañamiento de la trayectoria educativa. Son espacios en donde se pueden profundizar contenidos con estudiantes que quieren ampliar sobre las temáticas abordadas en los otros espacios. Puede ser refuerzo de contenido para estudiantes que no han alcanzado los objetivos de aprendizaje de esos espacios. Y también puede ser para incentivar la figura del tutor par, estudiantes que alcanzaron o superaron los objetivos de aprendizaje y quieren colaborar con sus compañeros de curso o de otros cursos. Entonces, estos son, creemos que son espacios que potencian los aprendizajes alcanzados en el otro espacio que es graduado. Estos espacios pueden ser compartidos por chicos del primero hasta el último año de estudios, son electivos y, como digo, son mucho más disciplinares. Lo segundo que quería poner acá en juego en cuanto a nuestro modelo es las funciones que van a desarrollar los docentes, y las dividimos en 3 puntos. El primer punto, la primera función es la de motivador. El docente propone escenarios y estrategias para el aprendizaje, esto que le decía, si vamos a trabajar con proyectos, con retos, con problemas, con casos, vamos a hacer visitas. Identifica, reconoce, potencia los conocimientos previos, promueve compromiso, la comprensión, la autonomía en los estudiantes y fundamentalmente desarrolla toda una cultura de pensamiento que les permita seguir aprendiendo. La segunda función es la de guía, que tiene que ver con el trabajo colaborativo y es quien pauta el trabajo en equipo. Pone en común los aprendizajes, promueve también la tutoría entre pares e incentiva lo que es la evaluación personal y colectiva. Entonces, esto de acompañarlos, una vez que ya los motivé, los acompaño para que desarrollen sus aprendizajes, siempre en relación con los demás. Y la última función es la de validador de los aprendizajes. Esto de poder identificar los logros para continuar aprendiendo y que los estudiantes entiendan e identifiquen esos logros. Interviene entonces activamente en esta valoración de logros personales y colectivos y a la vez presenta nuevos desafíos, nuevos objetivos para seguir aprendiendo. Y el último punto que fuimos desarrollando y que es el más complejo de todos, que ustedes por experiencia todos los docentes estamos metidos en este problema siempre, que es la evaluación de los aprendizajes. Entonces nosotros lo que hicimos es desarrollar todo un sistema que llamamos sistema integrado y permanente para la evaluación y calificación de logros. En nuestro caso es un sistema informático, en donde se tiene en cuenta que la evaluación es parte fundamental del proceso de aprendizaje, que es un proceso permanente y continuo, que no es del final del trimestre o final del año, sino que es continuo, permanente, que es un acuerdo entre las partes, que si está relacionado el aprendizaje con otros, debe ser la evaluación un acuerdo entre partes, que debe reconocer los errores como punto de partida para la obtención de nuevos logros. Entonces, nosotros esto lo fuimos desarrollando de una manera que nos llevó muchísimo tiempo. Para que ustedes tengan en cuenta, estas 3 definiciones nos han llevado otros 5 años de trabajo y todavía lo seguimos trabajando y vamos a terminar de trabajarlo el año que viene. ¿Cómo se implementa este sistema de evaluación? Se crearon rúbricas integradas que relacionan los espacios curriculares, las calificaciones y las capacidades alcanzadas por los estudiantes en 4 niveles de logro y con 5 factores de ponderación de estos logros. Se hace un proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en el mismo momento, y esto permite que al final se puedan obtener las calificaciones en cada una de las materias. Esto es todo un sistema que, como les digo, nos llevó muchísimo tiempo. Y termino con esto, nos van a quedar 10 minutitos para charlar. Lo final que quiero decirles es que para poder llevar a cabo estos cambios es necesario procesos de capacitación permanente.
Pero estos procesos de capacitación permanente tienen que darse en el seno de las escuelas. Las escuelas deben saber cuál es la oportunidad, la pertinencia, la temática, el alcance de la instancia de capacitación. Deben ser las capacitaciones dentro del contexto en donde se desarrollan. Está bien que existan también, obviamente, la formación inicial, la formación luego de ir mejorando su disciplina, pero la realidad es que cuando yo estoy en la escuela, mi capacitación debe ser a medida de la escuela. Y lo último, debemos pensar ya y no demorar más la puesta en marcha de programas de formación para los equipos directivos, desarrollo de habilidades que tienen que ver con su desempeño, liderazgo, motivación de equipo, planificación, seguimiento, evaluación y un montón de cuestiones que debemos comenzar ya mismo a encarar. Entonces, este es nuestro proceso. Obviamente, cada una de estas cuestiones se puede desarrollar muchísimo más, puede ser producto de una charla aparte, pero he intentado en esta casi hora poder hablar de todo lo que los cambios que podemos haber realizado. La verdad que les agradezco mucho. Tengo algunas, si quieren algunas estadísticas, ustedes me dirán si les interesa verlas, pero estoy a disposición de ustedes. Sí, ¿por qué no, profe? Va. Sí, Ya Ariel, que con gusto. hiciste semejante trabajo, me parece que está bueno mostrar tu trabajo hacia otros directores y docentes para tener en cuenta. Traje 3 o 4 gráficos de cómo fue la evolución de las trayectorias educativas de los chicos desde el primer momento hasta el año pasado. Obviamente este año lo vamos a dejar en stand-by. Pero bueno, para que vean, esta es la situación cuando ingresé a la dirección y empezamos a hacer el cambio en el año 2011, con los chicos que estaban en la escuela en ese momento, aquellos que ingresaron al primer año y aquellos que estaban en el último año de estudios. El 40% de los chicos egresaban en tiempo y forma, el 30% no egresaban y el otro 30% abandonaba. Estos valores parecen críticos, pero son los valores que incluso hasta hoy se está dando esos números. Un poquito más, menos, no sabemos cómo va a ser después de esta situación. El segundo, esto digamos, yo lo denominé como el modelo tradicional. El segundo parámetro es todas las cohortes que estuvieron desde el año 2012 al 2015 que convivieron los dos modelos, el modelo tradicional y el nuevo modelo de aprendizaje basado en logros que desarrollamos. Pasamos de ese 40% al 77% de chicos que terminaban en tiempo y forma, 13% que estaban sin egresar y el 10% de abandonos. Obviamente acá estaban conviviendo los dos modelos, significa que algunos ya tenían su idea de abandonar o el desempeño no era el adecuado todavía. Y el tercer cuadro tiene que ver con los chicos que estuvieron hasta ahora en el modelo de aprendizaje basado en logros, desde que empezamos a hacer los cambios. El 97% de los chicos terminaron en tiempo y forma y el 3% de abandonos. Y por último tenemos el gráfico del año pasado, o sea, la cohorte nada más que del año pasado. Obviamente acá no tenemos sin egresar o egresados, sino que tenemos promovidos. En este caso, el 100% de los chicos lograron promover al año siguiente. Entonces, estos fueron los cambios que se dieron en estos 10 años de trabajo. Y si les interesa, solamente a modo ilustrativo, les muestro el modelo de evaluación, el sistema integrado de evaluación y permanente evaluación y calificación por logros. Tiene 4 logros. El primer nivel es cuando cuando identifica al estudiante que necesita que lo ayuden. El segundo nivel es cuando lo están ayudando. El tercer nivel cuando ya no necesita ayuda. Y el cuarto nivel es cuando ayuda a los demás a que logren los objetivos. Esto hace que sea un sistema retroalimentar, se retroalimenta, y para poder sacarse la mejor calificación, no solamente necesito
ayudar a otro, sino necesito que otro pueda también alcanzar un nivel de logro superior. Entonces esto hace que sea un sistema muy colaborativo. Esto lo hace todo un sistema informático a través de las rúbricas, en donde se ponen los 4 niveles estos de logro, y se pone un factor de ponderación que es del 1 al 5, son 5 factores, y eso determina la calificación final de cada una de las materias incorporadas dentro de esa rúbrica. Entonces esto hace que, como la evaluación es permanente, para poder obtener mejores logros, mejor evaluar mucho más veces, que es lo que yo estoy haciendo, hace que tenga calificaciones permanentemente, y tiene otro componente, que la calificación final es la que vale, porque son logros. No es que yo tomo una prueba hoy y una mañana y le hago el promedio o pondero, no, sino que son logros. El logro final es el logro que yo alcancé y es la calificación que yo voy a tener en mis materias. Entonces esta cuestión también es fundamental para para el desarrollo de este modelo. ¿Podés decir, Ariel, a contestar algo del chat, que preguntaron cuál es la orientación, la terminalidad del colegio o las? Bueno, ahí la orientación es gestión de las organizaciones, en economía y administración en este momento. De todas maneras, ese era nuestro principal problema cuando nosotros empezamos. 1 de cada 7 chicos solamente seguía una carrera de ese tipo, y era la única escuela. Entonces, esto de poder construir estos talleres intensivos para acompañar la vocación fue un cambio fundamental en la escuela, porque permitía, y los otros también, de teatro y danza, permitía que los chicos que no estaban totalmente identificados con la orientación de la escuela puedan desarrollar su vocación de otra forma. Entonces, esto también fue un cambio fundamental, incluso que lo tuvimos mucho en cuenta en este momento, especialmente para los chicos del último año de estudios, porque pensando que no iba a volver la presencialidad, ellos necesitaban también este acompañamiento en la vocación. No podíamos solamente centrarnos en lo que eran el trabajo curricular como si fuese normal, digamos. No, este año teníamos que reforzar mucho más el tema de la vocación. Entonces, en esto trabajamos muchísimo. ¿Alguna más? No sé si hicieron alguna pregunta en el Menti, lo vamos a poner. Oli, me parece que levantaste la mano o aplaudiste. Le aplaudí, la verdad. Hermoso, excelente. Estoy disfrutando. Bueno, gracias, Olga. Vemos esta pregunta, a ver cómo pudieron abarcar a todos los alumnos para garantizar la continuidad pedagógica en pandemia. Bueno, esto como en todos lados. Principalmente, por más que sea una localidad pequeña, principalmente las dificultades son tecnológicas. O sea, en todos lados la dificultad fue la tecnología. ¿Por qué? Porque si hubiésemos todos tenido un acceso a la tecnología igualitaria, la educación hubiese sido igualitaria en la teoría. En la práctica existe aquel que tiene 5 hermanos y lo molestan cuando estudia, aquel que tiene una situación familiar difícil, aquel que, si no está con el docente que hace las veces de padre, madre, tío, lo que sea, no puede llevar adelante los aprendizajes. Entonces, esto de garantizar tiene sus bemoles, digamos. Yo creo que la educación no se ha garantizado en el sentido de la manera igualitaria, transformativa, y pensarlo como lo pensamos nosotros, que la educación tiene que ver con un proceso en relación con el otro. O sea, esto no se ha garantizado en su totalidad. Sí hemos trabajado lo más que pudimos conservando equipos de trabajo. Esto nos ha permitido que, mientras la flexibilización lo haya autorizado, por decirlo de alguna manera, los chicos aquellos que tenían mayores facilidades pudieran convocar a aquellos que tenían menores facilidades. Nosotros, por lo general, hemos recibido muchos mensajes en los correos, en nuestro sistema de gestión, entonces, que tiene que ver con que gracias a que mi compañero tal me ayudó, yo pude hacer tal cosa. Y me parece que eso es lo fundamental de esto. O sea,
esto de garantizar, en nuestro caso, no significa que la escuela garantice. No, la escuela no lo puede garantizar, sino que es este contrato social que debe existir, en este caso, en esta disociación entre escuela, obligada entre escuela y sociedad y familia. Era muy necesario que también ese componente de contrato social de corresponsabilidad de la familia esté muy vigente. No sé si me explico. Esta parte me parece que es fundamental que se haya construido. Y creo que desaprovechamos el primer tiempo de la pandemia en otras cuestiones, cuando en realidad tendríamos que haber reforzado los vínculos. Tendríamos que haber trabajado en reforzar los vínculos entre las familias, entre la familia y la escuela, entre la escuela y la familia. El ida y vuelta. Horizontal en todo sentido. Entonces me parece que este era el proceso que teníamos que haber realizado en 15 días, 20 días, un mes, no sé cuánto tiempo, a medida de cada una de las escuelas, pero era necesario hacer una especie de contrato de corresponsabilidad. El Estado no puede garantizar la continuidad pedagógica en el verdadero sentido. A ver si vemos otra de las preguntas. ¿Para qué utilizarías las presencias? Bueno, no sé quién la hizo, si no logro comprenderla. La hice yo. A ver, ¿quién? No veo. A la vuelta a la escuela habrá una instancia de semipresencialidad, es muy probable. Bien. Pero ¿para qué se van a aprovechar esos espacios presenciales de ahora en más? Si piensan reestructurarlo, no quería hacer una pregunta cerrada que me contestes con sí o no, sino si ustedes tienen pensado cómo van a valorizar o revalorizar esos espacios presenciales. En nuestro caso, querés decirlo, que me preguntas. Sí. Sí, en nuestro caso es recuperar este contrato. O sea, no nos han dado tiempo en recuperarlo. O sea, hay cierto... A ver, hemos hecho, por ejemplo, el tema comunicacional lo teníamos muy desarrollado, el tema de la evaluación lo teníamos muy desarrollado, el tema de cómo se trabaja en equipo lo teníamos muy desarrollado, pero no teníamos todavía desarrollado, porque lleva muchísimo tiempo, este verdadero contrato de corresponsabilidad. O sea, esto de pensar que la escuela no me puede dar todo, sino que la sociedad también debe construir con la escuela, que es necesario. Entonces me parece que en eso vamos a dedicar nuestro principal tiempo, en poder de alguna manera empezar a construir esto que tiene que ver con la obligatoriedad, pero no está directamente relacionado con la obligatoriedad, sino que está relacionado absolutamente con todo. Si se quiere, es una cuestión casi idílica, pero es necesario comenzar a construir estos contratos entre la escuela y la sociedad, porque deben ir más allá de lo que se construye a través de la normativa. Debe ser un contrato que tiene que empezar a servir para transformar la sociedad. Decimos, dejar de pensar que la escuela me sirve para la universidad, sino que la escuela, la secundaria especialmente, me sirve para transformar mi realidad, que no es lo mismo que ir a la universidad o tener un buen trabajo o ser una buena persona, sino que va mucho más allá, va directamente relacionado con el otro. Entonces, esta construcción me parece que es necesaria seguir trabajándola. Entonces, los primeros tiempos los necesitaremos para esto. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo puede suceder otra cosa como esta. Porque además, las pandemias como este tipo pueden suceder cada 100 años, pero las pandemias personales, individuales, suceden todos los días. Entonces, las personas viven permanentemente en pandemia. Entonces, es necesario empezar a construir estas cuestiones, contratos, como herramientas para poder asegurar y ahí sí garantizar esta continuidad de los aprendizajes, que van más allá de la escuela. Esto de garantizar y aprender durante toda la vida no significa que uno va a ir toda la vida a la escuela, sino que los aprendizajes de la escuela le van a servir para toda la vida, que es totalmente diferente. Me encantó cómo planteaste esta respuesta, que creo que es de mucha gente, de muchos docentes, y con total honestidad lo hiciste hacia aquello que no han logrado aún, pero sí es necesario trabajar y mucho. Y bueno, hemos llegado al fin, y para poder cumplir con esta instancia y respetar los tiempos,
le pedimos al profe no sé, que emita algún mensaje de esperanza, algo así le pedí especialmente. Y te lo dejo totalmente en tus manos, Ariel. Yo hace 30 años era mecánico. Hace 20 años seguía siendo mecánico y había ingresado por 10 años a la educación. O sea, me sacaba el mameluco durante 10 años e iba a la escuela. Y le enseñaba computación a chicos de primaria, a chicos de secundaria, adultos de educación primaria, adultos de educación secundaria, a docentes, a particulares. Durante 10 años estuve en ese proceso que en realidad creo que fue el proceso de formación de la docencia. Cada uno de nosotros tenemos un mecánico dentro. Los docentes no son docentes. Los docentes son personas íntegras que lo que necesitan es seguir siendo ellos. El proceso educativo de los últimos años ha despersonalizado a los docentes. Tenemos que comenzar a recuperar quiénes somos nosotros y por qué estamos acá. Los docentes y los directivos con mucho más fuerza. El directivo tiene que saber que también fue un docente, que en algún momento ejerció ese rol. Y eso de pensar en nosotros mismos, les digo, para mí no fue automático. ¿Saben cuánto tiempo, hablando de 5 años que me llevó pensar esto con mis compañeros, 5 años más implementarlo y ahora lo que viene? A mí me llevó a entender esto 30 años. Recién el año pasado pude entender que yo no era un docente, yo no era un director que venía a transformar la escuela, y tampoco era la persona que estaba sentado con Mirta Legrand o con la Nata, o me hacía una nota Silvina Chediek, sino que yo era el mecánico que había abandonado incluso mi estudio y que tarde me di cuenta que por más que sea docente, por más que sea director, sigo siendo un mecánico, sigo dándome cuenta que la vida va más allá de lo que nosotros somos. Entonces, si los docentes empezamos a saber quiénes somos, empezamos a saber qué importancia cumplimos en este papel que nos tocó y que esa función es la de realmente cambiar y mejorar las sociedades, no ser funcional al gobierno, a la empresa, ni a los estudios superiores, sino que somos funcionales a las transformaciones de la sociedad. Nosotros somos los principales protagonistas de que las sociedades sean mejores. Nosotros construimos los puentes al futuro y hacemos que esos puentes sean invisibles, que haya que saltarlos, porque los puentes de la transformación y los puentes del futuro no existen. Son construcciones que nosotros tenemos que llevar y construir junto con nuestros estudiantes. Entonces, esto es fundamental. Cuando nosotros sabemos que si tenemos que tirar por un puente, decirle, ahora caminás vos en un puente que no existe, se lo decimos a un estudiante, sabremos que habremos hecho las cosas bien cuando el estudiante se largue a cruzar el puente que no existe. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de que el papel que nosotros desempeñamos es el que tendríamos que haber desempeñado siempre en honor a lo que siempre fuimos. Entonces, me parece que esto es fundamental. Para empezar a valorarnos, no sé quién puso ahí valorar, me parece que empezar a valorarnos como lo que somos. Me parece que esto es algo que tenemos que comenzar a pensar hoy, porque si no, los tiempos de la transformación no van a llegar nunca. Y los tiempos de la transformación no es que hay que hacerlo mañana, hay que empezar hoy, en este momento. Hay que empezar ahora. Muchísimas gracias, Ariel. No, gracias, Lu, a vos y a todos. Generosamente se ofreció él a dar esta disertación, bastante interactiva, por cierto, y muy útil
creo que nos viene bien a todos, este espacio de reflexión. Ahora vamos a ver cómo decanta todo esto que nos ofreció Ariel generosamente. Así que, bueno, le damos un aplauso y nos vamos a ver en una próxima instancia con cosas tan valiosas y también con el hecho de vernos, que ya es mucho. 1.000.000 de gracias, Ariel. No, muy agradecido y bueno, lamentablemente es muy largo y podremos haber hecho otra pregunta. Hacemos otro con preguntas nada más. ¿Vale? No, pero bueno, Tomo la palabra. mis medios de contacto están ahí, estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muy Igual amable, quedamos ¿eh? con el compromiso de repetirlo, Ariel, ¿eh? Te tomamos la palabra. Dale, cuando quieran. Finalmente, cuando se pueda también. Cuando ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias. Muchas sido muy Gracias a amables. todos los participantes, gente que desde otra provincia se unió a este equipo de docentes y directivos de Corrientes en el marco del programa Comunidad de Líderes en Contexto. Un beso grande, un abrazo, como hacen los colombianos. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto. Gracias. Podemos después.